Chile Radio, AM. Ya de vuelta con las noticias, CNN Chile Radio, 9 de la mañana con 46 minutos de este lunes 9 de febrero. Y vamos a iniciar la conversación, el análisis político. Nos acompañan en la mesa de trabajo desde la redacción de CNN Chile, María Fernanda Villegas, exministra de Desarrollo Social, y Kevin Canales, director regional de Ideas País de la región del Biobío. Esto es Voces del Poder, bienvenidos. ¿Se sienten poderosos? No, pero muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? El nombre es poderoso. Sí, el nombre es poderoso. Sí, María Fernanda, Kevin, bienvenido. Vamos a conversar, por supuesto, de los temas que han marcado la pauta. Y quería preguntarles para iniciar este diálogo, ¿cómo ven la composición, al menos de la primera y segunda línea de las autoridades que ya han sido presentadas por el presidente electo? ¿Creen que puede haber algún costo por no haber tantos militantes? ¿Creen que la lealtad de los partidos políticos puede verse vista en juego precisamente por la falta de militantes? ¿O todo bien? Kevin. Sí, bueno, yo creo que estos nombramientos del subsecretario, particularmente este fin de semana, creo que de alguna forma subsana esas críticas que se habían hecho al inicio del gabinete, ¿cierto? Que eran personas sin mucha experiencia política, con mucho independiente, muchas veces gente del mundo privado. Y creo que sobre todo en ministerios muy importantes se nombraron subsecretarios que dan cuenta de alguna experiencia política. Y eso, por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, creo que los nombramientos de los subsecretarios fueron, celebrados por muchas personas, dado que le dotan de esa experiencia política que es muy relevante, por supuesto, y que de alguna forma lo tenía más débil el ministro en ese caso. Y creo que eso es muy relevante. Hay más representación de los partidos políticos, sobre todo de Chile Vamos. En la subsecretaría hay 7 UDI, 5 RN, 3 republicanos, una persona de amarillos. Creo que da cuenta de una amplitud bien importante. Y además, sobre ese punto en particular, creo que es muy importante destacar que creo que nunca habíamos visto un gabinete con una amplitud ideológica tan grande. Sí, creo que también eso va en la línea, por supuesto, del gabinete de emergencia, pero creo que es un elemento bien a considerar. Ahí hay dos puntos interesantes que tocó Kevin, pero me gustaría preguntarte, María Fernanda. O sea, ¿qué te parece la composición, si consideras que la militancia que hoy ha sido puesta sobre la mesa es suficiente? Y lo otro que decía Kevin, un gabinete diverso, diferentes corrientes políticas, qué sé yo. ¿Eso es una virtud o puede terminar siendo un riesgo? José, respecto de lo primero, yo te diría que el presidente Kast ha hecho un gabinete a su medida. Es un gabinete que responde a los intereses, es muy personalista, es un gabinete muy personalista, y eso fue claramente en el caso de los ministros evidente. En el caso de los subsecretarios tenemos buenos currículum universitarios, etcétera, pero de trayectoria no tanto. Lo que tenemos de trayectoria viene de justamente los gobiernos del presidente Piñera, presidente a quien en algún momento el presidente electo Kast despreció profundamente. Entonces yo creo que las aguas no están tan quietas, tan tranquilas. Eso nos decía Jimena Sondón recién, como que nos da a entender que, claro, ella espera que esté el apoyo de los partidos políticos, pero como que nada, entre comillas, no sé si estas fueron sus palabras exactas, pero nada está asegurado, digamos. Bueno, no, los gabinetes por definición cambian, pero yo creo que este tiene un sello muy personalista. A mí en lo particular de los subsecretarios me llama la atención que la experiencia de muchos de ellos sea haber estado en centros de pensamiento de la derecha, como la Fundación Jaime Guzmán, Libertad y Desarrollo, pero eso no es otra cosa con guitarra y estar en el gobierno. Un subsecretario por definición es bastante más estructurado, técnico en su quehacer. Bueno, Kevin, ahí sí. Tú puedes complementar. Dale. Sí, yo tengo un matiz con eso. De hecho, revisando los currículum de los 39 subsecretarios, sabemos que falta uno por nombrar, de los 39, 36 habían tenido algún tipo de experiencia en el Estado. Por supuesto que muchos de ellos vienen del mundo de los centros de estudio, ex colaboradores del gobierno de Sebastián Piñera, también de la exconcertación, personas por supuesto más del mundo de José Antonio Kast, pero creo que todo ese mundo en su conjunto puede hacer un trabajo muy bueno, teniendo en consideración siempre que la gran narrativa de este gobierno tiene que ver con un gobierno de emergencia y un gobierno también de cierta forma de unidad nacional. Y por eso yo creo que era muy relevante poner estos nombramientos además para darle cierta garantía a la oposición también, a la oposición futura, de tal forma que vamos a poner a personas dialogantes, que en el Congreso van a buscar acuerdos y que no se van a llevar la pelota para la casa. Yo creo Pero que eso... ¿se puede aspirar a un gobierno de unidad
después de una gira por Europa donde el presidente electo José Antonio Kast tuvo otro tono respecto al que ha tenido en Chile. María Fernanda. O sea, totalmente. Yo creo que vimos el alma del presidente Kast, ¿no? Yo creo que vimos poco gobierno de emergencia y mucha batalla cultural en su ida a Europa. Fue marcando claramente, el discurso en Bruselas es un discurso ideológico completamente, y él defiende sus principios, que él nunca ha renunciado, por supuesto, pero sí dijo que le ofreció a los chilenos un gobierno de emergencia donde se iba a hacer cargo de sus problemas reales, inmediatos, y lo vimos muy lejano de esto. Entonces, ahí hay una contradicción entre lo que le ha prometido a los chilenos y lo que está instalando. Y luego creo que eso puede jugarle malas pasadas también en su configuración de su elenco, porque es mucha gente independiente que va a tener dificultades en la conversación con el Parlamento, ¿no? Recordemos que Kast en algún momento dijo, hubo un desprecio hacia los parlamentarios, que iba a gobernar pasándose por encima del Parlamento. Entonces, de alguna manera, yo creo que este discurso en Bruselas, este viaje que es ideológico, lejos del gobierno de emergencia, y los nombramientos con mucha presencia independiente, puede darle muchos dolores de cabeza y poca estabilidad a su gobierno. O sea, les pregunto a los dos, lo pongo sobre la mesa. Los pocos ministros con experiencia política, ¿ustedes creen que van a tender a subsidiar a todo el gabinete? En el área política, sobre todo. Sí, yo o sea, estoy también de acuerdo con eso, pero sobre el punto de la gira internacional del presidente Kast, presidente electo, la verdad es que él se ha juntado también con distintos líderes internacionales, incluso se juntó, y creo que da cuenta de esa visión de Estado que tiene el presidente, con Lula da Silva, que es un socio comercial, político muy relevante para el país, a pesar de que estamos de acuerdo que están en mundos políticos radicalmente distintos, tuvo también esa visión de Estado de poder juntarse con él. Por supuesto que a nivel internacional, José Antonio Kast, y no es novedad para nadie, pertenece a un mundo político de una derecha alternativa, de quizás de una derecha un poco más radical, pero también creo que con todas las señales que ha dado, y en particular con los nombramientos, con los hechos concretos que él ha hecho, ha dado cuenta de que va a ser un gobierno que va a dar garantías a todos los sectores. Hasta que no presente y no haya un proyecto real de cambio ideológico, cultural, a través de una agenda legislativa muy intensiva, yo creo que no podemos hacer juicios apresurados respecto de una actuación que hasta el día de hoy no sabemos si efectivamente se puede concretar o no. Yo creo que al menos todas las señales van en que va a seguir con el gobierno de emergencia, y en esa línea se va a seguir enmarcando. ¿Y como política de Estado debiese apoyar a la expresidenta Bachelet a la ONU? Sin duda. Yo primero creo que es un honor para cualquier chileno. Creo que la estatura que tiene, su trayectoria, no hay ninguno de los competidores que le llegue siquiera a los talones a la presidenta Bachelet. Creo que además para los chilenos sería muy bueno. ¿Y se abre un flanco político si no apoya con la futura oposición? Yo creo que sí, se abre un flanco político porque es una lesión. Nosotros somos socialistas, para nosotros Michelle Bachelet representa todos los avances en materia social que se hicieron, expresa un sentido democrático, mostró en su trayectoria en los organismos internacionales ser una mujer con una visión y sin temor a decirle a la gente lo que pensaba y lo que opinaba respecto de la democracia, de los derechos humanos, y eso le da garantía al mundo. Y además es una campaña que está con los dos gigantes de Latinoamérica, México y Brasil. Kevin. Sí, yo creo que si el presidente Boric realmente tenía intenciones de que la presidenta Bachelet tenga opciones reales y efectivas de ganar la Secretaría General de la ONU, creo que se actuó de forma muy apresurada. Si realmente esto es una política de Estado, el presidente Boric, por supuesto, tiene las atribuciones para presentar esta candidatura. Va a ser presidente hasta cero el 14 de enero que iba a oficializar la candidatura antes de irse. O sea, ¿cuál fue y él tiene todo el derecho, sí, va a gobernar hasta el 11 de marzo. Lo que hubiese esperado, sabiendo que gran parte de la campaña la va a desplegar el próximo gobierno, que se hubiese establecido un diálogo mucho más profundo con el futuro gobierno. De tal forma de allanar el piso para que hubiese un respaldo político. Ayer salía justamente en la CAM que el 49% de los chilenos no respalda esta candidatura y solo el 40% la respalda. Entonces eso da cuenta de que al menos el presidente Kast, yo creo que va a ser muy difícil para él retirar la candidatura porque eso puede generar un daño reputacional muy grande del país a nivel exterior, pero de todas maneras al mismo tiempo probablemente va a tener que echarse encima gran parte de su electorado, de su base más importante. Entonces creo que se podría haber hecho de muchas Es que yo creo que se le abren flancos por los dos lados. Por los dos lados. O sea, en el fondo con la futura oposición de tal vez condicionar la discusión parlamentaria con algún proyecto que eventualmente José Antonio Kast quiera llevar adelante los primeros días de gobierno. Sabemos que en este concepto de gobierno de emergencia probablemente se va a querer avanzar rápido, pero con su sector también. Sí, o sea, los libertarios... Claro.
ya dijeron que no hay ninguna posibilidad de que ellos creen que José Antonio Kast apoye la candidatura de Michelle Bachelet. No, incluso en la misma UDI o en el Partido Republicano Sí, puede haber problemas. Y en Mercurio salió una nota hace muy poco de parlamentarios de la actual oposición, el futuro oficialismo, si apoyaba o no, y la verdad es que había una diputada que apoyaba la candidatura de Michelle Ya, pero Bachelet, perdón, que era recién Jimena conversó Sandón. con nosotros que era Jimena Jimena Sandón y dijo sí. Sí. Lo dijo Y hace ella, de algunos hecho, es la minutos única atrás. diputada que en esa nota dijo que estaba de acuerdo. Entonces, la tiene muy difícil el presidente. Bueno, yo creo que las Kast. mujeres, mucho más transversalmente, hay una columna en el Mercurio que habla acerca justamente de lo que representa en el mundo de hoy una mujer en un espacio de poder tan relevante. Entonces, creo que también hay otros elementos que son más blandos de la política que también tienen que ver con una señal al mundo de lo que representaría Michelle Bachelet al mando de Naciones Unidas y con la trayectoria que tiene en ese campo ella. Y por último, creo que también es cierto, un presidente tiene que tragarse algunas cosas, no siempre es blanco y negro. Y yo creo que Chile gana más que lo que eventualmente una coalición pueda perder. Y hay que hacer política de Estado, como en la oposición, como el actual gobierno le tocó hacer en algún momento con Alamán, por ejemplo, ¿no? De claro, respaldar cierto, Alamán. cierto. Sí, Sí. así es. Ahora, Grossman no sufrió la misma oportunidad que Eso fue un Andrea error a Alamán. mi juicio. Sí, fue un De gran hecho, error, creo yo. fue un error. Oigan, María Fernanda, a propósito de la composición del gabinete, volviendo a lo que hablábamos al inicio, como exconcertacionista, ¿te duele que haya figuras de la exconcertación hoy con José Antonio Kast en el gobierno? Hablamos, por ejemplo, de Julio Monte, la subsecretaría de redes asistenciales, de la misma Jimena Rincón, ministra de la expresidenta Bachelet, Carlos Maldonado, que fue sondeado para la subsecretaría de Derechos Humanos, finalmente se cae ese nombre, pero él estuvo en la mesa, o El Andrés director de la Joanet DIPRES. también. Además, Bueno, yo distingo, veo el director de la DIPRES un hombre digamos, de fila, de norma, de Estado, que no se definía tanto pero hay varios nombres, políticamente. digamos, que fueron de la Pero concertación. que duele. Mira, ¿O cómo sí, lo califica? es complejo, pero yo prefiero, fíjate, que quienes ya hace mucho tiempo mostraban signos claros de haber cruzado la línea y ya no ser de centro izquierda, progresista, porque no lo son. O sea, el electo presidente Kast no amplía el arco electoral poniendo estas figuras porque ellos dejaron de representar lo que en algún momento dijeron que eran. Entonces, claro que es doloroso ver, pero ya no representan lo que en algún momento fue. Y este camino, en el caso de algunos de ellos, venía ya transitándose hace mucho tiempo. Entonces, no es que por llegar a ocupar ese espacio, ellos amplíen el arco político, no es así. ¿No? Ellos ya no son progresistas, no son de centro izquierda ni de izquierda. Entonces, la verdad es que yo prefiero que estemos en este arco político grande quienes pensamos de una manera determinada. ¿Y ese arco con político diferencias. grande incluye, pensando en el próximo periodo, a el Frente Amplio y al Partido Comunista, o existe todavía una añoranza o la intención de recomponer lo más parecido posible la fórmula que tuvo la concertación, tal vez en esta oportunidad con el Partido Liberal o la Federación Regionalista Verde Social, pero volver, por ejemplo, a hacer alianza con la ADC? Mira, yo creo que hay que distinguir la coalición para hacer gobierno, para tener un proyecto de futuro, de este proceso, este momento donde estamos en ajuste. Está en ajuste la instalación de gobierno y estamos en reflexión. ajuste también. Ya. Y yo creo que hay que decantar los tiempos porque también tenemos que ver qué tipo de oposición vamos a hacer en relación a qué presidente Kast vamos a tener. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que adelantar ese juicio, nos queda mucho por andar. Tenemos diferencias internas, pero tenemos una historia que nos avala de un proceso común. O sea, el haber luchado contra el dictador Pinochet a nosotros nos ubica en un centro histórico que no se va a desarmar simplemente por desavenencias de corto alcance, pero que tenemos que arreglarla, que tenemos que tener un partido socialista fuerte, progresista, que le hable al mundo del siglo XXI, es evidente. Y como yo no descarto ni debo pensar en los de izquierda, creo que no hay espacio. Hay que hablar de una gran
diría yo, más que coalición, porque creo que eso es más en vistas a una elección particular, pero tenemos que dar una gran fuerza que logre aglutinar, un bloque que logre aglutinar, y yo te aseguro que frente a afectar derechos sociales, afectar derechos de los trabajadores, no va a haber dos voces y nos vamos a unir. Ya, o sea, en el fondo hasta... están en reflexión. Nos dijo con quién conversamos el otro día, con Osvaldo Andrade, que nos ha hablado un poco desde ese punto de vista, que están en reflexión y muy expectantes de lo que pueda llevar adelante el presidente electo José Antonio Caz una vez asuma. ¿Cómo ves el tema tú, Kevin? Y además agrego otro tema que también ha estado en la contingencia y tiene que ver con esta, comillas, invitación del Partido Socialista a Janet Jara a formar parte de su fila. No sé si es una invitación formal, tengo entendido que no, pero al menos ya las reacciones o los comentarios surgen, incluso la propia presidenta del PS ha señalado muy buenas palabras en torno a la figura de Janet Jara. ¿Se ve bien eso? Sí, bueno, sobre lo anterior, quiero decir algo, que el socialismo democrático, yo creo que también para poder explicar ese tránsito de figuras de la desconcertación al mundo más de la derecha, también quizá el mundo de la desconcertación y el socialismo democrático tiene que hacer una reflexión profunda de por qué esas personas abandonaron el proyecto político. Porque quizás la explicación más apresurada puede decir, bueno, se fueron por cargos políticos, pero eso también podría haber ocurrido en el gobierno de Gabriel Boric. Pero también hay un abandono del electorado histórico de la desconcertación. Yo creo que debería también tomar una reflexión muy profunda, que hoy día los sectores populares, las clases trabajadoras, se están volcando, no solamente en Chile, sino que en el mundo, a una derecha alternativa, mucho más radical. Y esa pérdida electoral, por supuesto, que tiene que suscitar una reflexión y no solamente decir se fueron por cargo al otro sector. Y, bueno, sobre Janet Jara, bueno, a propósito de los dichos de Hugo Gutiérrez y Juan Andrés Lago, yo creo que ellos siguen la línea de lo que ha sido el Partido Comunista históricamente. Ellos lo que dicen es, en nuestro partido no hay cabida para quien crea que Cuba es una dictadura. Y la verdad es que la posición histórica del Partido Comunista siempre ha sido de respaldo al régimen castrista, ha sido de mirar para el lado por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entonces a mí me parece que Janet Jara, cuyo discurso en la elección presidencial fue de mucha mayor apertura, de condenar, de tener una posición súper firme contra las violaciones a los derechos humanos, no solamente en Cuba, sino que también en Venezuela, ya no tiene quizás mucha cabida dentro del Partido Comunista y probablemente va a poder desplegar un liderazgo mucho más sustantivo en la futura oposición desde el socialismo democrático. Y a mí realmente, más allá de la parte utilitaria, me parece que igual es relevante tener un socialismo democrático fortalecido, personas que en general tienen apertura, que se van a mostrar, por supuesto que van a marcar su punto de diferencia con el futuro gobierno, pero al mismo tiempo no van a hacer un festival de acusaciones constitucionales y van a estar proclive a aprobar lo que haya que aprobar, respaldar lo que haya que respaldar y también, por supuesto, hacer los contrapuntos necesarios. A mí me parece buena noticia que ella quizás pueda transitar hacia una izquierda mucho más moderada. ¿Te gustaría recibirla? A ver, yo creo eso adelantarnos. Janet Jara, qué duda cabe que es un liderazgo importante en el sector de izquierda, en los sectores progresistas. Logró acumular más de 5 millones de votos detrás de su candidatura y eso, además, en lo personal le tengo un aprecio personal porque la conozco en su trayectoria, ha sido siempre una persona abierta, llana al diálogo, tal como la conocimos. Ahora, con todo, ella dijo que se tenía que tomar el tiempo y yo creo que tenemos que ser muy respetuosos de los procesos personales. Una militante que desde joven estuvo en el Partido Comunista, no debe estarla pasando muy bien en su proceso reflexivo, pero yo valoro... Igual no fueron buena onda con Janet Jara. No, yo creo que los partidos en general... Pero se entiende, no fueron 100% los partidos buena onda. En general tenemos que cuidar a nuestros activos, tenemos que tratar de tener un debate con altura de miras y fraterno. Y no todo el partido, hablo de un sector. Pero yo creo que Janet Jara tampoco está sola dentro del Partido Comunista. No, claro que no. Yo creo que está habiendo un debate interesante en el partido, qué bueno que se esté dando, porque eso significa también cuestionarse temas que a la luz del siglo XXI hay que mirarlo. Y yo creo que nosotros obviamente tenemos un cariño, un afecto por su figura, por lo que ella representa, la acompañamos lealmente en el proceso que tuvimos recientemente electoral y por supuesto que ella sería bienvenida, no va a haber ningún socialista que diga lo contrario, pero no se trata de eso, tenemos que ir mucho más allá a decir cómo construimos un proyecto para el país, precisamente no tanto porque hayamos perdido electores, porque el número de electores no lo hemos ido perdiendo, sino para conquistar a esa cantidad de electores, o cerca de 5 millones de electores nuevos
que se integraron a raíz del voto obligatorio a la política y que son extremadamente pragmáticos. No es gente de derecha, sino que son pragmáticos. Sí, pero hay hartos analistas, incluso desde tu sector, que han dicho abandonamos al mundo popular, incluso al mundo cristiano. Escuchaba una vez pensando en que ese bolsón de votos se fue con la derecha propiamente tal, y tal vez en los 90, incluso antes, estaba a lo mejor ligado a la democracia cristiana. Bueno, vamos a conversar, lo vamos a revisar, vamos a ir a la pausa. Al regreso seguimos en Voces del Poder en este día lunes, 9 de febrero. 10 de la mañana con 7 minutos, seguimos en CNN Chile Radio, lunes 9 de febrero, y estamos en Voces del Poder. Les recuerdo que en esta mañana estamos conversando con María Fernanda Villegas, exministra de Desarrollo Social, y con Kevin Canales, director regional de Ideas País Bio Bio. Nos quedaron varios temas pendientes y estábamos conversando sobre Yanet Jara antes de la pausa, Kevin y María Fernanda. ¿Debemos entender a Yanet Jara como la figura que buscan proyectarse a la líder de la oposición, o se ponen sobre la mesa otros nombres, como el del propio Gabriel Boric o incluso el de la propia expresidenta Michelle Bachelet, si es que no prospera su intención de llegar a la ONU? Kevin. Sí, a mí me parece muy interesante el liderazgo de Yanet Jara, porque a diferencia de otros candidatos de centroizquierda que perdieron la elección en segunda vuelta, como por ejemplo el expresidente Frey o Alejandro Guille, la verdad es que no tenían tanta proyección política. A mí me parece que Yanet Jara es una persona relativamente nueva en la palestra pública, en primera línea, por así decirlo, y tiene mucha proyección política. Y por eso creo que este debate es muy beneficioso para ella, en el sentido de que quizás para poder desplegar un liderazgo mucho más efectivo en la futura oposición, lo puede hacer de mejor forma en el socialismo democrático. Gabriel Boric yo creo que de todas maneras va a querer cumplir un rol en la futura oposición, y quizás ese liderazgo se va a desplegar más desde el lado del Partido Comunista y del Frente Amplio, y creo que queda un espacio muy abierto dentro del socialismo democrático. Y de hecho creo que las palabras de la presidenta... que el Partido Comunista eventualmente pueda apoyar a la figura del presidente Boric. Hay figuras históricas como Hugo Gutiérrez, que ha tenido palabras bien feas contra el presidente. Sí, no, es cierto, pero lo que voy es que el Frente Amplio y el Partido Comunista de alguna forma apunta a un electorado mucho más similar que el que apunta al socialismo democrático. Okay. Y ese mundo, por supuesto, que tiene muchas diferencias que aún creo que sea relevante. Y probablemente lo que va a estar mediado, quién va a ser el futuro líder de la oposición o de las oposiciones, va a ser cuál va a ser el rol o cómo van a ejercer esa oposición. Quizás van a estar tironeados nuevamente por el Frente Amplio, haciendo una oposición mucho más dura, mucho más radical, como lo fue con el expresidente Sebastián Piñera, o vamos a ver si el socialismo democrático va a intentar desapegarse un poco de eso, ¿sí? Que en épocas anteriores no lo hicieron con tanta vehemencia, más bien se supeditaron muchas veces a las medidas y a los discursos y la narrativa del Frente Amplio. Yo creo que eso es un gran desafío y vamos a ver si van a lograr desmarcarse. María Fernanda, desde el socialismo democrático, ¿quién proyectas como líder de la oposición en este próximo periodo? ¿Yanet Jara es la persona, es el presidente Boric, es el alcalde Tomás Bodanovich? José, primero tengo que decir que desde el socialismo, sin apellido. Ya. ¿No? Hay una condición básica para los socialistas en el siglo XXI, que es la democracia, ¿no? Entonces, a mí eso de ponerle apellido, ni a mí ni a muchos, para nada. Okay. ¿No? Por eso te digo, las fuerzas de izquierda son una gran corriente y vertiente diversa. Y dentro de esa diversidad tenemos muchos poderosos liderazgos que vienen de los distintos partidos. Indudablemente que Yanet tiene una preeminencia entre ellos, estuvo expuesta, fue candidata presidencial, entonces ella evidentemente, y eso muestra la potencialidad que tiene nuestro sector, ¿no? Porque tiene figuras de proyección. El Partido Socialista también las tiene. Entonces, en ese sentido, creo que el bloque político lo que tiene que hacer hoy día es ponerse de acuerdo en cosas que le importen a la gente para reconectar con las urgencias y las necesidades. Efectivamente, ese es un aprendizaje que nosotros tenemos que hacer. Creo que además tenemos que buscar dentro de todas esas figuras con gran proyección política la que aúne más. Y tenemos que, como socialistas, aspiramos también a tener un importante rol articulador en el Congreso, porque el Congreso vienen debates muy importantes, y si nosotros queremos ser una posición constructiva vinculada a los intereses de la gente, tenemos que tener una propuesta. ¿Y cómo recuperar y ese nexo con la gente, con el electorado? Lo hablábamos antes de la pausa. Bueno, una cosa básica es no renegar de aquellas cosas que son evidentes. La seguridad es un problema para la gente y no hay que abandonarla, y es una condición. Nos atrasamos. Yo diría que nunca estuvo fuera de la agenda, pero llegamos
tarde con eso. Porque es una precondición para el conjunto de los derechos. Nosotros decimos, vamos a defender el conjunto de los derechos sociales, no hay un paso atrás, no va a haber retroceso, porque tú no tienes seguridad, es muy difícil garantizar aquellos derechos. Entonces, en ese sentido, efectivamente, vamos a tener que tener un rol de fiscalización, pero una fiscalización que sea efectiva, inteligente, no porque no. Yo lamento mucho, por ejemplo, que la actual oposición haya cerrado las puertas, porque veo muy pocas posibilidades, al proyecto de Sala Cuna. Si eso no es conectar con la gente, ahí estamos hablando de cientos de mujeres que esperan una oportunidad de trabajo y que no van a tener el derecho a Sala Cuna, y seguimos teniendo una ley que es injusta entre las Kevin, propias ¿tú mujeres. cómo ves eso? ¿Qué se espera de una futura oposición? Y bueno, ¿qué se espera de la Cámara de Diputados particularmente? Hubo bastantes críticas al rol de varios parlamentarios, de varios diputados y diputadas que muchos terminaron calificando como buenos para el show o mucho circo en la Cámara, no en el Senado, pero más en la Cámara. Y lo que pasa allí es fundamental, digamos, para empezando en el próximo periodo. Sí, bueno, sobre eso mismo creo que el punto más relevante ahí es abordar la fragmentación política que tiene el Congreso. Exacto. Y ojalá realmente se pueda sacar la reforma del sistema político, ojalá en marzo, aunque debería haber estado lista ya hace mucho tiempo. Estoy de acuerdo con que el proyecto de Sala Cuna Universal es un proyecto que debería haber salido, dado que había ¿Hicieron el concitado punto respaldo político en la nacional. derecha de no darle el triunfo al gobierno? Extendiendo un poco el chicle, sí, digamos, yo, la yo discusión. creo que de todas maneras, o sea, ahora también uno se pregunta por qué no se aprobó durante el gobierno de Sebastián Piñera, que también ahí en ese momento también la que era oposición también lo rechazó sin mayor explicación. Pero, y si yo mal creo no que recuerdo, le dio como mayor preponderancia, urgencia, no sé cuál fue el concepto, como en enero del 22, cuando ya estaba... sí, no, pero hay un problema Sí, ideológico pero- ahí sobre la participación de los privados en la provisión de Sala Cuna. Sí, Y ese ha sido un porque problema ese es- histórico de Eso discusión. Y también el gobierno, lo que yo tengo entendido también es que el gobierno a última hora ingresó algunas indicaciones que no estaban acordadas y eso hizo que el proyecto se cayera lamentablemente. Yo lo veo una mala noticia porque efectivamente es una discriminación muy importante hacia las mujeres que no tiene ninguna razón de ser, ninguna justificación y esperemos que ojalá en marzo se pueda llegar a un acuerdo transversal y ahí creo que ojalá espero también que el presidente electo y su equipo estén completamente llanos para poder aprobar ese proyecto. Estamos en el tiempo prácticamente. ¿Alguna reflexión final? María Fernanda, también le vamos a dar para finalizar la palabra a Kevin. Y tal vez como idea final podemos establecer una cierta comparación o eventualmente lo que algunos analistas proyectan le podría pasar al gabinete del presidente electo José Antonio Kast, cuando se habla de la falta de experiencia política. Algunos dicen, ojo, no vaya a pasar lo que le pasó al presidente Boric con su primer gabinete. Si quieres hablar sobre ese tema como en la reflexión final, ¿hubo otro que quieras tocar para finalizar el partido? Mira, yo creo que si el presidente Kast logra efectivamente vincularse a los temas de emergencia y urgencia que tiene el país y con 30 meses que no va a tener ninguna elección, puede que su luna de miel sea muy larga, ¿no? Es 31 o 32 meses sin 32 elección. meses sin elecciones, o sea, y el presidente Boric tuvo los 6 meses en la primera elección. Eso cambia radicalmente Obvio, el porque es escenario. la primera evaluación, digamos. Absolutamente, ¿no? Ahora, yo creo que el rol que nos corresponde a nosotros como oposición es articularnos, actuar como un bloque que tiene ciertas ideas claras y ciertas líneas rojas claras. Y lo hemos dicho, no retroceso en derechos sociales para nosotros es una línea roja. Afectar los derechos de las mujeres y de los trabajadores también es una línea roja y ahí van a encontrar, más allá de las discusiones que le interesan solo al mundo político, de lo que está pasando al interior de los partidos, va a encontrar seguramente una posición clara y propositiva y vinculada a los intereses de la gente. Con todo, nosotros no le deseamos mal a ningún gobierno, porque cuando a un gobierno le va bien al país. Y esperamos que todas aquellas cosas que se dijeron, que iban a estar abocados, efectivamente esté abocado a los temas de emergencia y no a una agenda valórica que lamentablemente va a significar, si eso ocurre, efectos negativos sobre quienes lo votaron. Bueno, han dicho que no van a tocar esos temas, pero bueno. Sí, yo creo que no se van a tocar esos temas, derechos sociales, derechos políticos, reproductivos, también por el caso del aborto 3 causales. Me parecía una torpeza muy grande del equipo José Antonio Kast, dado que una de las principales partes de su esencia política es ser consistente. Entonces, que en algún momento entrado al gobierno se cambie esa agenda y creo que sería muy difícil de explicar. Y para terminar, solamente yo creo que el éxito y la evaluación y la luna de miel del gobierno depende esencialmente de que apenas comience el 11 de marzo se empiece a desplegar una agenda legislativa muy intensa. Yo espero realmente que los subsecretarios y los ministros y los equipos también ya empiecen a trabajar en la redacción de estos proyectos. También, por supuesto, lo que se puede hacer por la vía reglamentaria administrativa, que por supuesto que es una ventana que tiene el presidente
todos los presidentes que han tenido, porque de alguna forma, primero, porque tiene que mostrar cambios reales, inmediatos, porque las expectativas son muy altas y por ende tienen que empezar a hacer algún cambio. Y segundo, porque sabemos también que la evaluación de los gobiernos se juega mucho en la parte performativa, en la parte comunicacional, si se quiere. Entonces, al menos, tiene que haber una percepción de parte de la ciudadanía de que se están haciendo cosas, ¿sí? Por supuesto, acompañado con cambios reales, no puede ser solo comunicacional o performativo. Entonces, me parece que los primeros 90 días es muy relevante ese despliegue de la agenda legislativa, llegar con proyectos redactados y lo mismo por la vía reglamentaria. ¿Y ven posibilidad, con esto ya vamos cerrando, pero ven posibilidad que se pueda generar una coalición amplia desde el Partido Republicano? Dejemos fuera a Nacional Libertario porque al menos ya han manifestado que no van a ser parte del gobierno, pese a la presencia de la nueva subsecretaria de apellido Quintana, si mal no recuerdo, cuya militancia está suspendida. Bueno, pero ¿ven posibilidad real de que se pueda generar una alianza amplia entre republicanos y hasta demócratas y amarillos, independientes que estén viviendo un proceso de disolución? ¿Está esa voluntad real si no tienen tal vez la suficiente motivación por falta de representantes militantes en los equipos? ¿Cómo lo ves tú, María Fernanda? Yo creo que esa es una dificultad, ¿no? Entonces, no están tan motivados, tal vez. Yo creo que hay, y la diputada Sondán lo muestra, puede que sea una, hoy la que habla, pero yo creo que internamente hay dificultades, ¿no? La frasecita que tiene vigencia de yogur no fue casual. Ah, ¿verdad? De Longueira. Exacto, de Longueira. Entonces yo creo que es muy difícil que articulen la decisión de Kaiser, es porque gana más afuera, siendo también una posición de derecha que adentro. Entonces, claro, para ciertas cosas se van a articular. Y el PDG, no sabemos lo que va a pasar. En la antigua gestión empezaron muchos diputados y terminaron sin ninguno. Entonces, ya hay posturas bien distintas dentro de esa bancada. Muy distintas. Entonces, yo creo que estas aguas todavía no se aquietan, que tenemos efectivamente, es un mundo muy líquido en el Parlamento y veo difícil que actúen tan cerradamente y en bloque tan amplio como planteas. Claro, Kevin, ¿una reflexión final? Sí, no, yo veo muy difícil que se pueda establecer una coalición política propiamente tal, y creo que eso es un desafío. Ojalá el presidente Kast tome el liderazgo de eso, porque hasta el momento lo que hemos visto es que se ha constituido un gobierno de emergencia, con características de gobierno de emergencia, pero de alguna forma quizás han tirado por debajo de la alfombra aquellas cosas que nos diferencian. Y yo esperaría que en lo que ocurra de aquí en adelante se pueda constituir un proyecto político propiamente tal. No solamente centrarnos en seguridad, economía y empleo, sino que también hay que mirar hacia el futuro, y para el éxito del presidente Kast también tiene que haber una cierta proyección en el tiempo, ¿sí? Es decir, creo que la cuestión más importante de su gobierno va a ser si logra entregarle la posta a alguien de su sector o al menos de la derecha. Y para que eso en los últimos años no ha pasado. No ha pasado en ningún caso, y para eso es fundamental la construcción de un proyecto político propiamente tal. No solamente en aquellos aspectos en los que estamos unidos, sino que también a conversar aquellas cosas que nos diferencian. El último que entregó la posta fue Ricardo Lagos a Michelle Bachelet, después no hemos tenido más. Pues. Sí. Ahora, es signo también de lo que está ocurriendo en el mundo. En Latinoamérica, sí, claro, las oposiciones ganan constantemente. Claro, mucho más pero amplio. estoy de acuerdo contigo que es bueno para Kaiser estar fuera del gabinete, porque en el fondo no se ve la obligación de alinearse con planteamientos que a lo mejor no van a estar dentro de sus pareceres, digamos. digamos. Kast con Piñera. Claro. Es exactamente lo mismo. O sea, y más allá, yo creo que si no retira la candidatura de Bachelet a la ONU, o sea, estoy seguro que en ese mismo momento Johannes Kaiser se va a declarar de oposición en el minuto, en el instante a eso, porque es un tema muy relevante, aparte que tiene un tema con el sistema internacional bien importante dentro de los libertarios. Les quiero agradecer, María Fernanda Villegas, exministra de Desarrollo Social, Kevin Canales, director regional Ideas País Bio Bio. Gracias por la conversación y el análisis en estos días de verano. Gracias. Siempre hay algo que conversar. Sí. Siempre. Muchas en este gracias país está para todo. Gracias, que tengan una buena semana. Nosotros nos vamos a la pausa, 10:20, ya estamos de vuelta en Serenity.